Muchos de nosotros, muchos de ustedes, vemos bastante lejos. Lo que no vemos lejos, ni mucho menos, es el análisis de la jornada. Vamos a ir con el análisis de este cierre de los mercados europeos también, cuando ya queda menos, queda poquito para que cierre Wall Street. Vamos a ir, como siempre, con los mejores analistas, con los mejores expertos, y en estos momentos contamos ya con José Luis Herrera, analista independiente, que viene con nosotros a analizar esta primera sesión de la semana. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Encantados de tenerte por aquí. Si te parece, vamos a empezar precisamente por lo último. Todavía nos queda un poquito para que cierre Wall Street, pero como venía comentando, vemos un tono mixto, vemos al Nasdaq tirando con bastante fuerza de las bolsas americanas, que apuntaban a una sesión positiva, pero ya vemos, por ejemplo, al Dow cayendo un poquito. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves esta primera sesión de la semana? Si ves alguna sorpresa. Pues mira, desde un punto de vista técnico, empezamos por ahí si quieres. La intervención que tuvimos la pasada semana comentábamos, índice por índice de los principales en Estados Unidos, comentábamos pues el riesgo de que en el caso del Nasdaq 100, el tecnológico, se perdiera la zona de los 15.300, porque eso le podía llevar técnicamente a la siguiente zona de parada, como eran las inmediaciones de los 14.600, y ahí es donde se detuvo el viernes. Es verdad que llegó a hacer un intradía algo por debajo, pero la vela semanal, que lo vemos un poquito más amplia, nos ofrecía el cuerpo por encima del nivel clave, y esta semana pues estamos teniendo una corrección al alza en este caso, es decir, una corrección de las caídas previas que por el momento está respetando esa zona clave. Entonces todavía hay posibilidades de que veamos una recuperación del mercado más o menos sostenida, pues mientras no perdamos esa zona comentada de los 14.600. En el caso del S&P 500, pues algo similar, también se apoyaba, en este caso un throwback de libros, se apoyaba después de haberse topado con la barrera de los 4.600 a finales de julio, pues se paraba, se detenía la caída la pasada semana en niveles que en su momento fueron resistencia. Estamos hablando, pues como decíamos, del típico throwback, y son zonas de alrededor de 4.330 puntos. Aquí lo vemos, pues bueno, gráficamente cómo se produce la caída, y por el momento pues está rebotando desde esa cota. Y en el caso del Dow Jones 30, pues más de lo mismo. En este caso además hay un hombro cabeza hombro, posible hombro cabeza hombro invertido en ciernes. Por lo tanto, pues muy importante también que se respeten los mínimos que está haciendo estos días, alrededor de los 34.300, 34.250 puntos. Todo eso son niveles clave que el mercado nos ofrece para el corto plazo, y que mientras se respeten, pues podría haber posibilidades de un movimiento al alza más sostenido. Lo que sí es cierto que luego hay pues cuestiones como la rentabilidad que nos está ofreciendo los bonos, ¿no? Pues bueno, no olvidemos que en el repunte que tuvo el mercado en cuanto a las rentabilidades de los bonos, es decir, la caída de precios el pasado mes de octubre, que es cuando veíamos niveles de referencia del bono americano a 10 años, pues en torno al 4,25, 4,30, niveles más o menos, que está haciendo actualmente, pues teníamos unas bolsas que estaban en torno a un 20% más bajas que ahora, es decir, con los mismos niveles de los bonos, que pueden estar creando cierto nerviosismo en las bolsas. Pues teníamos, la última vez que se visitaron estas zonas, pues teníamos unas bolsas un 20% por debajo. Entonces, alguno de los dos mercados, entre comillas, se equivoca. O bien las bolsas tienen que corregir bastante más, o bien pues los bonos deberían pues bueno, repuntar fuertemente en las próximas jornadas. Tenemos la cita clave de Jackson Hole. Parece que el mercado podría estas jornadas, hasta que tenga lugar pues el simposio, pues gotear tímidamente, si es que se puede hacer esa alusión, gotear tímidamente al alza. Pero bueno, pues a ver qué nos cuentan los líderes. Desde luego, no se espera que haya pues grandes sorpresas en términos de política monetaria, pero bueno, pues sí que habría que plantearse, si tenemos una inflación todavía elevada, es verdad que moderándose, pero elevada, y unas economías en desaceleración, pero que todavía tenemos un mercado laboral fuerte, habría que plantearse si realmente esa hoja de ruta que había el pasado mes de junio, de que iba a haber dos subidas más de tipos, hablamos de Estados Unidos, una ya tuvo lugar, la otra, pues entre comillas,
se descuenta que no va a ser en septiembre, pero sí que debería ser en meses ulteriores, pues si no va a ser una, sino que va a ser dos. Pero todo esto se irá viendo dato por dato. Entonces la circunstancia, digamos que el cóctel que el mercado está digiriendo en estos momentos no es más que una corrección estival, pues propia de la sobrecompra y propia de los escasos volúmenes que se mueven en estas fechas, y la clave va a estar pues en cómo reacciona el mercado a partir del mes de septiembre. Y para eso, pues lo dicho, o sea, la rentabilidad de los bonos puede ser clave, y por supuesto lo que puede hacer el VIX, que por otro lado pues no acaba de repuntar. El VIX, que es ese elemento que muchas veces se asocia, repuntes del VIX, que se asocia a caídas sostenidas de las bolsas, pues cada vez que tiene un repunte parece que se frena, no acaba de romper al alza, y por lo tanto pues hay muchas incógnitas que a priori no cuadran con el escenario actual. Pero bueno, pues esa es la clave. Tenemos niveles de referencia, y en el resto de activos pues algo que podría ser de alguna manera también consecuente con lo que estamos viendo. Tenemos un euro frente a dólar, es decir, pues una cierta fortaleza del dólar en las últimas jornadas, que está teniendo también como consecuencia una caída del oro, por esa, pues de alguna manera, correlación inversa que existe. Y poco más. La tecnología, desde luego, no se va a comportar bien si vemos bonos en estos niveles de forma sostenida, pero por el momento pues se está resistiendo. Clave también los resultados de Nvidia el miércoles, si no recuerdo mal, que a priori pues hay mucha expectativa en torno al valor, y sobre todo pues el guidance que pueda dar la compañía, ¿no?, respecto a lo que pueda hacer en próximos trimestres. Estás hablando, José Luis, de claves, de activos a tener en cuenta durante esta semana. La semana pasada muchos inversores se fijaban en los bonos de Estados Unidos, sobre todo en el bono a 10 años. Hoy lo comentábamos hace apenas unas horas. Ha vuelto a tocar máximos desde 2007, cerca del 4,34%, si no me equivoco en el dato. Cuéntanos un poquito cómo ves este activo, y sobre todo si es para preocuparse. Pues lo cierto es que, claro, se venía hablando hace un tiempo, se venía hablando de que pudiéramos llegar incluso a ver rentabilidades de en torno al 4,50, 5%. Yo creo que ahí sí que se pondría el mercado realmente nervioso. Todo lo que sea, pues bueno, superar en el corto plazo la barrera del 4,40, 4,50 podría ir en consonancia con la perforación de esas zonas clave que hemos comentado de renta variable. Y ahí sí que el mercado se pondría nervioso. Estamos hablando de que ya pues ofrecería una alternativa a la renta variable, que históricamente pues supone ese trasvase, ¿no? Y muchas carteras de gestores que a lo largo del año pues han ido construyendo la posibilidad de que viéramos un repunte sostenido en la renta fija después de el fuerte varapalo que tuvieron el pasado año. Pues en muchos tramos de la curva el hecho de que veamos rentabilidades en torno a estos niveles pues les podrían hacer entrar en pérdidas, o incluso menguar ostensiblemente esa rentabilidad acumulada. Entonces ahí va a estar la clave. Va a estar la clave en la evolución del bono, de los bonos en general, del bono a 10 años como referencia, y bueno, y sobre todo pues no olvidemos que estamos hablando de tipos reales que sí que serían negativos, ¿no? Que eso pues suele afectar también a muchos activos como el oro. Hablando un poco de la parte más fundamental, José Luis, lo decías tú antes, es una semana clave, más allá de los datos de Nvidia, más allá de datos importantes también sobre la economía de Estados Unidos que vamos a conocer esta semana. La clave va a estar precisamente al final de la misma, sobre todo el viernes con las palabras de Jerome Powell, pero claro, todos los inversores ya están pendientes de este Jackson Hole, y quiero saber un poco cuál es tu análisis, cuál es un poco tu vaticinio, qué esperas de esta reunión. Bueno, lo comentado antes, realmente la situación es que hay una inflación en desaceleración, pero todavía por encima del objetivo de los bancos centrales. El riesgo de que haya repuntes de la inflación pues todavía persiste. Las economías en general, pues parece que el riesgo de que entren en recesión es cada vez menor. Que estamos más bien contemplando un escenario de desaceleración o de aterrizaje suave, pero seguimos viendo un mercado laboral muy fuerte. Entonces es verdad que todo esto es a priori bueno para la economía, pero también pues son ingredientes para que pueda haber un periodo más prolongado de tipos en niveles actuales, es decir, que no se produzca un pivote pues a corto plazo. Incluso el riesgo, si vemos repuntes de la inflación, de que pueda haber de nuevo una subida más de tipos que el mercado por el momento pues no está contemplando.
Este tipo de eventos, pues bueno, no suelen ofrecer grandes pistas en cuanto a, o grandes cambios, o grandes giros en cuanto a la política monetaria de los bancos, pero sí que puede haber pistas o puede haber, pues bueno, comparecencias que los inversores, que el mercado interpreten y que sí pueden hacer que el mercado se mueva. No olvidemos que el pasado año, pues precisamente el pistoletazo de salida de esa corrección fuerte que hubo en el mercado en torno a un 15% o incluso más durante el mes de septiembre, pues fue después de Jackson Hole. No quiere decir que este año vaya a ser lo mismo, ya estamos viviendo una cierta corrección en los momentos actuales y las circunstancias son diferentes, pero bueno, ahí queda dicho, realmente no se espera que haya grandes declaraciones en cuanto a cambios de la hoja de ruta actual, pero al final, pues bueno, son muchos líderes en términos políticos y económicos, más bien económicos, o muchos foros, ¿no?, de opinión en los que sí se puede obtener pues cierto sesgo de lo que pueda hacer pues los bancos centrales principalmente y por ende los mercados o la reacción de los mercados en los meses posteriores. Pues antes de terminar, José Luis, hablando de activos, me gustaría que nos fijásemos hoy en la plata. Lo venimos contando prácticamente todo el día. Ahora, hace nada, estaba subiendo cerca de un 2%. No sé cómo ves este activo. Hablábamos incluso de caídas, de retrocesos en el oro, pero la plata hoy venía respondiendo bastante bien. No sé cómo ves ese gráfico. Pues sí, mira, no es un activo que suele seguir, pero sí, hay que prestarle atención y técnicamente pues tenemos esta zona, digamos, este drop box, o sea, esta zona de contención que en su momento alrededor de la media de 200 sesiones permitió pues contener, digamos, el precio del activo, rompió al alza, la proyección, la anchura de toda esta canalización pues la consiguió proyectar al alza y después hubo un periodo de corrección que le permitía de nuevo apoyarse en la media de 200 sesiones y lo que está haciendo en las últimas semanas, o en las semanales, como todos los gráficos que hemos mostrado hasta el momento, pues lo que está haciendo es contenerse alrededor de esa media de 200 sesiones que está sirviendo como guía, como soporte dinámico. Eso es positivo y el comienzo de semana que está teniendo pues es alcista, indudablemente alcista, aunque puede parecer una perogrullada, pero es que viene apoyándose en los mínimos de la pasada semana alrededor de esta importante zona de referencia, como es la media de 200 sesiones, y alrededor de esta vela, que podríamos catalogar de indefinición, esta peonza de alguna manera, que lo que nos está permitiendo es pensar que sí que puede haber continuidad, por lo menos en el corto plazo, en el precio del activo. Luego muchas veces también se cotiza el spread oro o plata, ¿no?, que es algo que no todos los inversores conocen y que también se puede operar y tomar con referencia. Y sí, es interesante seguir haciendo seguimiento, ¿no?, a este activo. Si nos vamos a un plazo, digamos, más a largo, ¿no?, pues lo que vemos es una grandísima situación de lateralidad hasta cierto punto, salvo excepciones como este movimiento que nos dejó durante el año 2022, a mediados de 2022, pues si obviamos ese movimiento a la baja, que al final se revirtió rápidamente, pues lo que tenemos es una gran lateralidad con base alrededor de los $20 y al alza pues alrededor de los 30, es decir, son unos $10 que nos permiten, pues bueno, de alguna manera obtener ese movimiento de lateralidad y ahí tenemos una referencia para el caso de que sea perforado o bien a la baja o bien a la alza, en el sentido de extrapolar esa anchura, esos $10 en uno u otro sentido como objetivo a medio y largo plazo. Bueno, pues nos quedamos con ese objetivo, con esos análisis. Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros y por darnos opiniones, por darnos unos análisis tan completos. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Es un placer, como siempre, y gracias a vosotros. Feliz tarde. Bueno, pues muchas gracias también a los espectadores.